Como empezamos a ver en la parte teórica de derivadas, la clase pasada, vamos a decir que una recta tangente en un punto determinado es aquella que toca a la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Eje de coordenadas. ¿Sí? Vamos a tener el eje de abscisas, el eje de ordenadas, popularmente llamados x e y. Vamos a tener una función que va a tener la forma que tenga que tener. Y nosotros vamos a querer analizarla en un punto determinado. Ese punto, como todos los puntos en el eje, va a tener un valor para el eje de abscisas, ¿sí? Un valor de x y un valor de y, un valor de ordenadas, que va a ser el f de x. Nosotros, para diferenciar este punto de todos los demás, vamos a llamarlo x sub 0, por lo que el valor que me devuelva la segunda coordenada, o sea el valor de y, va a ser f de x sub 0, ¿sí? Solamente para indicar que esto que está acá adentro, ¿sí? La variable de entrada fue esta x sub 0, ¿sí? Nada más, pero es lo mismo. Es lo mismo que diríamos x y f de x, pero para indicar que es puntualmente el número, el valor que nosotros queremos analizar, vamos a llamarlo x sub 0. Nosotros habíamos repasado también funciones lineales la clase pasada porque dijimos que con ese punto solo no podemos hacer nada. Necesitamos sí o sí de otro punto que va a tener su correspondiente valor en x y obviamente nos va a devolver un valor de y que va a ser lo que conocimos como f de x. Ahora, ¿para qué necesitaba otro punto? Porque con dos puntos yo ya puedo trazar una recta, ¿sí? Pero yo no necesito cualquier recta, yo necesito una recta que me dé información sobre este punto que yo quiero analizar, ¿sí? El x sub 0 va a ser el valor, ¿sí? El valor en el eje de abscisa, ¿sí? El valor de las x, el valor de la x que yo quiera analizar. Nosotros repasamos también cómo calcular una recta a partir de dos puntos y dijimos, bueno, lo que primero hay que hacer es calcular la pendiente. Y dijimos, bueno, la pendiente era la variación en y dividido la variación en x. Pero vimos en el GeoGebra que si estos dos puntos, ¿sí? Tanto este punto como este punto no están lo suficientemente cerca, me puede dar información errónea. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a acercar esos dos puntos haciendo que el x, ¿sí? Este valor que tenemos acá del segundo punto, se acerque, ¿sí? Tienda al x sub 0 que yo quiero analizar. Haciendo la variación en y sobre la variación en x nos quedó esta formulita. Después el límite es para hacer que los dos puntos estén infinitesimalmente cerca. Y fue de esa manera como llegamos a la fórmula de la derivada. ¿Sí? Nosotros fuimos acercando cada vez más esos dos puntos hasta que estén infinitesimalmente cerca. ¿Sí? Hasta que uno tienda al otro. Buscábamos el límite cuando uno se acercaba extremadamente al otro. Y ahora, una vez que los dos puntos estaban extremadamente cerca, ahí sí, trazábamos una recta. Esa recta es la que vamos a llamar recta tangente. ¿Sí? Recta tangente, si repasamos la definición, era la recta que tocaba la curva en un solo punto. ¿Sí? Acá el gráfico por ahí tendría que estar todavía más cerca, pero nosotros nos vamos a quedar con el punto x sub 0. ¿Sí? Después el punto de x
f de x, o sea, el punto naranja va a estar tan cerca del punto amarillo que van a ser prácticamente el mismo punto. No van a ser el mismo porque con un solo punto yo no puedo trazar una recta, pero van a estar extremadamente cerca. Entonces dijimos que esta pendiente que calculamos acá con esta fórmula que se nos generó, esa es la famosa derivada, ¿sí? Que nosotros la conocimos de esta manera, ¿sí? Se popularizó con ese símbolo, pero nosotros sabemos que la verdadera cara, ¿sí? Donde se cocina toda la magia, donde se hacen todos los trucos, es esta fórmula del límite. Entonces, esta derivada no es ni más ni menos que la pendiente de esta recta, ¿sí? Esta recta celeste que tenemos acá, la recta tangente, la vamos a llamar a partir de ahora, va a tener pendiente en esta derivada, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá, esto es la derivada, ¿sí? M es igual al cociente entre la variación en y la variación en x. Después le aplicamos el límite para que estos dos puntos estén muy cerca. Pero todo esto, toda esta derivada, todo ese límite que nosotros después llamamos derivada, es justamente la pendiente de esta recta. Entonces, la recta tangente, como toda recta, va a tener la forma de y igual m por x más b. Ahora lo que vamos a tener que hacer es averiguar cada dato. Esta m, que es la pendiente, dijimos que es la derivada, ¿sí? Todo lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora es, vamos a ponerle la derivada de x sub 0. ¿Sí? La derivada va a ser la pendiente, ¿sí? Entonces una derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Ese punto determinado va a ser x sub 0. Entonces, a una función cualquiera, si yo quiero averiguarle la pendiente, simplemente la derivo. Y a esa derivada reemplazo las x que tenga por x sub 0. Ahora, ¿quién es y quién es x? Los valores de y y los valores de x lo que me dicen es, sobre los ejes, cuáles son los valores. Entonces, el valor de x va a ser x sub 0, ¿sí? Porque va a ser sobre el eje de abscisa, sobre el eje x. Entonces, este valor va a ser x sub 0. Y después, el valor de y, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor sobre el eje y, que en este caso es f de x sub 0. Entonces, el valor de y va a ser f de x sub 0. Entonces, si yo tengo, fíjense que son los tres datos que siempre teníamos. La función la vamos a tener porque me tienen que decir qué es lo que yo tengo que analizar. Entonces, la f de x la voy a tener. Después, una vez que me da la función, me tiene que decir en qué punto quiere que yo analice esa función. O sea que el x sub 0 también lo voy a tener. Teniendo estos dos datos, lo que voy a hacer es derivar esta función. La f de x lo voy a derivar, que es lo que venimos haciendo, y a esa derivada yo la voy a reemplazar las x por el valor de x sub 0 que a mí me den. O sea que esto también lo tengo. Lo que me falta es la ordenada al origen de esta recta, que como podemos ver va a salir por diferencia. ¿Sí? Si yo tengo estos tres datos, y la única incógnita que me queda es la ordenada al origen, va a salir por despeje. ¿Sí? Ahí la tenemos un poco más prolijo. Entonces, y va a ser la f de x sub 0. La pendiente o la m va a ser la derivada de la función valuada en x sub 0. X va a ser x sub 0 y b va a salir por diferencia, ¿sí? La ordenada del origen va a salir por
diferencia. Y así es como nos queda la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, cuando me pida la ecuación de la recta tangente, lo que me está pidiendo es esto. Cuando me pida esto, ¿cómo lo voy a averiguar cada uno de esos valores? De esta manera. ¿Sí? Ojo, porque si me pide la ecuación de la recta tangente, es toda la ecuación. Cuando me pida la pendiente de la recta tangente, me está pidiendo solamente la derivada. ¿Sí? También es típico error, típica trampa, por lo menos en los parciales presenciales, que uno lee recta tangente y lo primero que hace es esta ecuación. Ojo, porque cuando me pide ecuación, sí, es todo esto. Cuando me pide solamente la pendiente de la recta tangente, es solamente la pendiente, es solamente m, es solamente la derivada. ¿Sí? Más allá de que la pendiente esté incluida en la recta, si nos pide la pendiente hay que darle la pendiente. ¿Sí? Por más que esté bien, no estamos haciendo lo que nos pide. ¿Sí? Eso es todo. Esa es toda la teoría de recta tangente. Vamos a ver a modo ilustrativo en el querido GeoGebra cómo sería esto con un poco más de movimiento. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos esta función, ¿sí? Que puede ser cualquiera. En este caso es x al cubo menos 3 por x al cuadrado más 3. ¿Sí? Se nos dibuja esta función. Si yo quisiera analizar a la función en un punto cualquiera, ¿sí? Sin mirar el gráfico, obviamente, porque a nosotros nos dan la f de x. Nosotros, hasta que no cargamos los datos en el GeoGebra, no sabemos cuál es la forma que tiene. Si no sabemos cuál es la forma que tiene, menos vamos a poder saber si en este punto en particular crece o decrece, o es un máximo o un mínimo. Entonces, primero vamos a hacerlo con el gráfico, viéndolo para ver cómo lo recorre, para ver la utilidad de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, la historia ¿cómo era? Nosotros tenemos una función y la queremos analizar en un punto. Con el punto solo no podemos hacer nada. Traemos otro punto. Ahora, estos dos puntos tienen que estar extremadamente cerca, ¿sí? Vamos a hacer a través del límite que los dos puntos estén muy cerca. Y teniendo dos puntos yo puedo trazar una recta. Trazando esa recta, yo a través de la pendiente puedo saber si la función en ese punto crece o decrece. ¿Sí? Vamos a ver que fíjense que si yo quisiera analizar en ese punto, a medida que yo voy recorriendo la función, la pendiente me va indicando, fíjense que cuando llegue al máximo la pendiente va a ser nula. ¿Sí? Cuando llego ahí a un máximo, la pendiente se hace 0 y después la pendiente pasa a ser negativa. O sea que me está indicando que en ese punto por donde va ahora, la función decrece. ¿Sí? Ahí está decreciendo de vuelta. ¿Sí? Y la pendiente de la recta tangente, o sea, una recta que toca a la curva en un solo punto. ¿Sí? Fíjense que toca solamente en el punto donde nosotros estamos recorriendo. Después, cuando llega al mínimo, vamos a ver que la pendiente vuelve a ser 0. ¿Sí? La pendiente vuelve a ser 0 cuando queda una función constante. Fíjense que ahí cuando queda totalmente horizontal, ¿sí? Ahí es donde justo va a haber un máximo o un mínimo, en este caso un mínimo.
y después la pendiente vuelve a ser positiva, o sea que me está indicando esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente me está indicando que la función original, o sea la que tenemos en verde, está creciendo. ¿Sí? Por ahí cuando lo vemos así todo servido, ¿sí? Tenemos todo el gráfico, tenemos acceso a toda la información, no nos dice mucho. Pero vamos a ver ahora lo mismo que vimos recién, pero sin ver la función. Y vamos a ver que simplemente con ver la pendiente, nosotros no necesitamos ver el gráfico de la función, ya vamos a saber si la función crece o decrece. Ahí están más cerca. Fíjense la pendiente de la recta. Este puntito está recorriendo la función, pero nosotros no vemos la función. Solamente vemos la pendiente, ¿sí? La está recorriendo, pero nosotros el gráfico no lo vemos. Entonces, viendo solamente la pendiente de esa recta, ya podemos saber cómo se comporta la función, sin necesidad de ver el gráfico. Fíjense que ahí, gracias a la pendiente, nosotros sabemos que está decreciendo. ¿Sí? Insisto, sin necesidad de ver el gráfico. Solamente viendo la pendiente, sabemos que está decreciendo. Si nosotros podríamos ver el gráfico, esto no tendría sentido. Pero con esto prescindimos, ¿sí?, de ver el gráfico. Solamente sabiendo que esto es f de x igual x al cubo menos 3x cuadrado más 3, sabemos que en cualquier punto que querramos analizar, solamente con la pendiente, ya sabemos si la función crece o decrece o es un máximo o mínimo. Fíjense, a medida que vamos llegando, ahí pasamos por un mínimo y ahora la función vuelve a crecer, ¿sí? Nosotros viendo la pendiente de esta recta tangente no hace falta ver el gráfico. Si vemos el gráfico, ya estamos. Pero con esto podemos prescindir de ver el gráfico, ¿sí?, de hacer el gráfico. ¿Sí? Este fue el objetivo de la derivada, ¿sí?, en un primer momento. ¿Sí? Nosotros ahora tenemos acceso a todo. Imagínense estos muchachos si tuvieran que empezar a darle valores ilimitadamente, todo a mano, sin calculadora ni siquiera, para poder analizar funciones. ¿Sí? Imagínense si Newton podría haber puesto el GeoGebra, la cantidad de cosas que sabríamos hoy. Pero bueno, todo lo que sabemos hoy es gracias a la creatividad de todos los grandes genios que pasaron antes. Bien, esa es la historia de la recta tangente, de la ecuación de la recta tangente. Vamos a ver ahora la guía, a ver algún ejercicio. ¿Sí? Esto es lo que les decía. ¿Sí? Acá me dice, hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Uno lee el título y se queda con la palabra, ¿sí?, se queda con recta tangente. Entonces uno ya dice, listo, hay que hacer la recta. Me pide solamente la pendiente. Fíjense, muy diferente al 8, donde me dice hallar la ecuación de la recta tangente. Acá de vuelta me pide la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Sean muy minuciosos cuando leen el enunciado. ¿Sí? Porque es muy común en los parciales, sobre todo en múltiple choice, se fija que va a aparecer que les pida la pendiente de la recta tangente y dos de las opciones sean la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Que va a estar bien hecha justamente para que ustedes hagan clic. Pero lo que está pidiendo es la pendiente. ¿Sí? La pendiente dijimos que era la derivada, solamente la derivada. En el punto de abscisa x sub 0. ¿Sí? Lo que dijimos. Nosotros vamos a necesitar dos datos solamente. La función, que lógicamente la vamos a tener. ¿Sí? Si no me da función, no me da nada para analizar. Me tiene que dar la f de x y el x sub 0. Todo lo demás
De todo lo demás nos encargamos nosotros. ¿Sí? Y lo mismo, así como si no me da la función, no me da nada para analizar, si no me dicen qué punto quiere que la analice, tampoco podemos hacer mucho. Entonces, hallar la pendiente de la recta tangente me está pidiendo muy discretamente, me está diciendo deriva. Solamente deriva, y una vez que esté la derivada, reemplaza x por el valor de x sub 0 que nos dieron. Entonces, bueno, de vuelta. Ejercicio 7, elijan uno y lo resolvemos. Bueno, empezamos por uno tranqui, empezamos por el B. El A es demasiado tranqui. Si es x al cuadrado, directamente tabla. Vamos a empezar por el B y después hacemos el D. ¿Sí? Como me pide solamente la pendiente, como vemos ahí arriba, la M, que está pintada de verde, es simplemente la derivada en x sub 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente derivar esta función y a esa derivada reemplazar las x que me queden en la derivada por 0. Entonces, acá tenemos la multiplicación de dos funciones, una función cuadrática y una función logarítmica. La función logarítmica es una función compuesta porque yo no tengo logaritmo natural de x, sino que tengo logaritmo natural de x más 1. Entonces lo que tengo que hacer es la regla del producto. Acá tengo una función, acá tengo otra función, que a su vez adentro tiene otra función más. Entonces, regla del producto, la tenemos ahí arriba en el tercer lugar, ¿sí? Es la última de la primera columna. Si yo quiero la derivada de esto, va a ser la derivada del primero, la derivada de x al cuadrado sale de tabla, ¿sí? 2x. X a la n tenemos que el 2 del exponente baja multiplicando y después a este 2 se le resta 1. ¿Sí? Si quieren lo ponemos de esta manera. Esto sería la derivada del primero, que me dice la regla del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces copio y pego. Más. Y ahora al revés, la que va sin derivar es la primera y lo que voy a derivar es la segunda. ¿Sí? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de un logaritmo es 1 sobre x. Entonces, 1 sobre lo que yo tenga en el argumento. ¿Sí? Copio y pego. Ahí está. Pero, por regla de la cadena, va por, y después lo que tengo que hacer es seguir derivando lo que está adentro del argumento del logaritmo. La derivada de x más 1, la derivada de x es 1. La derivada de 1, como cualquier constante, es igual a 0. Y esto que tenemos acá, vamos a ponerlo en
entre corchetes para no hacer lío. Y ahí nos quedó la derivada. ¿Sí? La podemos emprolijar un poquito. No mucho por las dudas, pero podemos decir que esto queda x elevado a la 1, que es directamente x. Después esto nos queda 1 más 0, nos queda 1, nos queda un 1 multiplicando. O sea que todo esto, el 1 multiplicando, no aporta mucho. Directamente lo dejamos así. Y acá nos queda la derivada. Ahora, nosotros dijimos que la pendiente, que es lo que a mí me está pidiendo, como tenemos ahí arriba la pendiente, lo que sería la m, es la derivada de la función valuada en x sub 0. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Ahora le sacamos los colores, total ya sabemos de dónde salió cada cosa. Me dice en x sub 0 igual 0. Entonces, esta x sub 0 que va a ser igual a 0, yo lo voy a reemplazar en cada uno de los lugares donde vea x. ¿Sí? En toda la función. Voy a reemplazarlo por 0. Y después es hacer la cuenta. Si la consigna pide solo la pendiente, ¿no está de más esta parte? No, lo que pasa, esta sería la solución final. Porque la pendiente es 0. Si nos hubiese pedido la ecuación de la recta, nosotros tendríamos que haber buscado y igual m por x más b. Como lo que pide es la pendiente, le tenemos que dar el número de la pendiente, el valor de la pendiente. ¿Sí? Tenemos que dar un número. No es que la pendiente es todo este choclo que quedó acá. Nosotros tenemos que decir un número, el valor de la pendiente. En este caso la pendiente es 0, la pendiente es nula. Después, el viernes vamos a ver qué significa cuando la derivada es igual a 0. ¿Sí? Que sería un máximo o mínimo. ¿Sí? Cuando vimos la pendiente, cuando la pendiente es nula nos queda una constante. Pero como solamente pide la pendiente, nos quedamos acá con el 0. ¿Sí? Pero siempre hay que reemplazar en el punto que me diga de x sub 0, reemplazar en la derivada, cada vez que yo vea x, lo voy a reemplazar por el x sub 0 que a mí me diga. ¿Sí? Pero siempre tengo que dar un número. ¿Sí? No podemos en una recta, si bien no me pide la recta, me está pidiendo la pendiente, pero en esta recta yo no puedo poner acá en la m, poner todo esto. ¿Sí? Tengo que poner un número, tengo que poner el valor de la pendiente de esa recta, que en este caso es 0. ¿Sí? Siempre tiene que dar como resultado un número. Bien, ese sería el B. Después habían pedido el... el D porque tenía pi. Bueno,
Bien, pasamos al 7D. Si no copié mal, es el logaritmo natural del seno de x menos pi más 1 en x sub 0 igual pi. Nos sigue pidiendo la pendiente, entonces solamente derivamos y reemplazamos. Lo mismo, primer filtro, nos fijamos si esta función que está acá está directa de tabla. Lógicamente la tabla cuando vea esta función nos va a decir que no. Entonces nos tenemos que fijar si hay alguna operación o si hay alguna función compuesta. Como vemos hay solamente un logaritmo, después adentro del logaritmo hay varias cosas, pero esto es una función compuesta. Tenemos el logaritmo en primera instancia, después tenemos el seno acá adentro y después podemos tomarlo como una constante al 1. Entonces, lo que vamos a hacer es regla de la cadena. ¿Sí? Hay funciones metidas adentro de otras funciones. Vamos de lo que está más afuera a lo que está más adentro, ¿sí? A lo que yo haría último, de lo que yo haría último a lo que yo haría primero. Entonces, lo que primero vamos a derivar es el logaritmo natural. El logaritmo natural sí aparece en la tabla, nos dice que la derivada es 1 sobre x. Entonces va a ser 1 sobre, ¿sí? La derivada de ese logaritmo va a ser, si sería logaritmo natural de x, ¿sí? Si acá yo tendría una x, la derivada sería 1 sobre x. Pero yo no tengo x. Yo en el argumento tengo todo esto. Bueno, lo que venga. Lo pongo ahí abajo. Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Hacé de cuenta que hay una x, derivá como está en la tabla y después copiás y pegás lo que hayas reemplazado por la x. Entonces, con esto nos sacamos de encima el logaritmo natural. Ahora ponemos un por y seguimos derivando. Ahora lo que está adentro. Cuando metemos la cabeza dentro del argumento del logaritmo natural, lo que nos encontramos es con una suma. ¿Cómo se deriva una suma? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Sí? Es la segunda regla que tenemos ahí arriba. Entonces voy a derivar el seno y después voy a derivar el 1. Entonces, derivada de seno de x. ¿Sí? En realidad esto, y acá adentro tenemos otra función más que es la resta. Entonces, para hacer la derivada de esto más la derivada de esto, acá tengo otra función compuesta. O sea que acá hay una función metida dentro de otra que a su vez adentro tiene otra. ¿Cómo derivo esto? Solamente el seno de x, ¿cómo lo derivo por regla de la cadena? Derivo el seno, ¿sí? Seno de x, me fijo en la tabla, es coseno de x por, y ahora derivo lo que está dentro. ¿Sí? Esto queda todo igual, porque yo lo que derivé es el coseno. ¿Sí? Lo que derivé en realidad es el seno, ¿sí? Que me da coseno. Esto lo tomo como si fuese x, pero copio y pego lo que dice. Y después sí derivo esto que está acá adentro. Derivada de x
derivada de x es igual a 1. ¿Y la derivada de pi? ¿Cuánto es la derivada de pi? A ver, ¿qué me dicen de esto? Y después, bueno, la derivada de 1 que va a ser 0. Pero mientras les pregunto cuánto es la derivada de pi. ¿Sí? Todo esto va entre paréntesis, igual el 0 sumando no aporta nada. La derivada de pi exactamente es 0, es una constante, es un número. ¿Sí? Será irracional, tendrá todos los problemas que ya vimos, pero no deja de ser un número constante. Perfecto. Y ahí nos quedó la función derivada. ¿Sí? La emprolijamos un poquito. ¿Sí? Más que emprolijarla, lo que vamos a hacer es sacarle todas estas cosas que están de más. ¿Sí? El 0 sumando no me aporta nada. El 0 restando tampoco. Ahora, el 1 multiplicando lo sacamos. Y ahora más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarle, sacamos los colores para no confundir. Y ahora me dice que x sub 0 tiene que ser igual a pi. Entonces en todos los lugares donde yo vea x, lo voy a reemplazar por pi. Esto lo voy a reemplazar por pi y esta x también la voy a reemplazar por pi. Y esto quedaría entonces pi menos pi, nos quedaría seno de 0. Y acá nos queda pi menos pi, coseno de 0. Seno de 0, ¿sí? Si revivimos viejos fantasmas, como les había adelantado, a ver dónde quedó. Tabla de trigonometría. Ahí vemos esta querida tabla de trigonometría. Igual si no, consultamos con la calculadora, ponemos seno de 0. Pero recordemos que ese 0 está en radianes. Igual 0 grados y 0 radianes es lo mismo. Pero recordemos que si está en x y si está en pi, estamos hablando en radianes. Entonces el seno de 0 radianes es igual a 0. ¿Sí? Como tenemos en la tabla ahí arriba, si no, le preguntamos a la calculadora y nos va a decir que seno de 0 es igual a 0. Entonces nos queda 1 sobre 0 más 1 por coseno de 0. Coseno de 0 radianes, vemos en la tabla también al principio, la primera columna en 0 grados, 0 radianes. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Hacemos las cuentas y nos queda 1 dividido 1 por 1. O sea que esta pendiente es igual a 1. ¿Sí? Parecía más difícil de lo que terminó siendo.
siempre que haya alguna trigonométrica es para asustar, ¿sí? Siempre que haya algún pi es para cancelarlo con otro pi y siempre va a quedar todo o 0 o 1, ¿sí? Para que calculen los senos y cosenos de 0 y de 1, ¿sí? Acá no van a ver raíz de 2 sobre 2 ni todas esas cosas que ya las sufrimos en la primera parte. Acá es solamente para asustar. Total, son cosas que ya vimos, ¿sí? Son cosas que ya les deberían haber perdido el miedo, pero no va a ir más allá de eso, ¿sí? No va a ir más allá de un susto. Bien, la consigna siempre la misma, me pide la pendiente, o sea que solamente derivo y reemplazo las x por 1. Vamos a derivar esta función muy simple que nos dieron para averiguar la pendiente. Y nos fijamos cuál es la operación principal. Acá hay varias operaciones. Nos tenemos que fijar la principal o la que está más afuera, o mejor dicho, la última que yo haría si solamente tendría números, ¿sí? Y vemos que ahí claramente es el más, ¿sí? Lo último que yo haría es la sumatoria, ¿sí? Es la suma de esos dos términos. Primero me pelearía acá para hacer la división, después me fijaría todas estas cuentas para después hacer la raíz, y una vez que tenga todo eso, recién ahí hago todo lo que me dio acá más todo lo que me dio la raíz. Entonces, vamos a hacer la regla de la suma, ¿sí? La segunda de las reglas que tenemos ahí arriba. Entonces va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda, ¿sí? Bastante simple. El problema es que acá tenemos una división y el otro problema es que acá tenemos una raíz. Pero bueno, paso a paso. Acá tenemos una función. Hay que ver si me alcanzan los colores. Acá tenemos otra función. Después acá la raíz sería otra función. Y acá tenemos la suma de otras funciones. Ahí está. En estos casos, ¿sí? Cuando tengamos raíces, lo que yo recomiendo siempre es, antes de hacer cualquier cosa, es pasar esa raíz como potencia. Entonces, antes de empezar a derivar, lo que vamos a hacer es esta raíz expresarla como potencia. Esto vamos a hacerlo así. Así quedan esos colores. Dijimos que cuando tenemos algo en una raíz cuadrada es lo mismo que elevarlo a la 1/2. Entonces, esto que está escrito acá es lo mismo que está escrito acá. Nada más de una manera un poco más. Un poco menos inentendible, ¿sí? Esto entonces, ahora que tenemos esta raíz como potencia, ahora sí podemos derivar absolutamente todo. No tenemos ninguna limitación. Entonces, la derivada del primero, que acá tengo una división. Entonces, regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, va todo esto.
derivada del primero, derivada de 10x es 10. Por el segundo sin derivar, copio y pego lo que está en verde. Como es una división, va menos. Y ahora, al revés. La primera va sin derivar, así como viene, por la derivada de la segunda. O sea que tengo que derivar x al cuadrado más 1, ¿sí? Que es una suma. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 1, como toda constante, va a ser 0. Muy importante el uso de los paréntesis. Fíjense que si yo acá no hubiese puesto paréntesis, me quedaría 10x al cuadrado más 1. Cosa que estaría mal. ¿Sí? Esto que quedó acá no es lo mismo que esto. ¿Sí? Porque se separa en términos y me queda otra cosa. Fundamental el uso de los paréntesis, más que nada porque ahora vamos a reemplazarlo, ¿sí? Ahora nos sirve, vamos a tener que hacer la cuentita. Entonces, un paréntesis que no está puesto nos cambia todo el resultado. Entonces, a todo esto, dividido la segunda sin derivar al cuadrado. La segunda sin derivar, copio y pego. Entonces, acá tenemos la primera derivada. Sí, recordemos que la operación principal era esta suma. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esto que tenemos de este lado. Y ahí no tenemos una operación entre dos funciones, sino que tenemos una función compuesta. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos, en vez de toda esta cuenta, tuviéramos x, ¿eso cómo lo derivamos? El 1/2 baja multiplicando y acá al 1/2 se le resta 1. Vamos a hacer exactamente eso. Aplicamos regla de la cadena. Entonces dijimos que el 1/2 baja multiplicando y a este 1/2 se le resta 1. ¿Sí? Lo derivamos como si fuese x elevado a la n. Y todo lo que está acá adentro queda. ¿Sí? No lo tocamos, porque si acá yo hubiese tenido x, acá tendría que haber ido x. Como no hay x, ahí está ese polinomio de grado 2, esa cuadrática, queda la cuadrática. Pero por regla de la cadena, tenemos que poner un por y seguir derivando. Ahora tenemos que derivar esto que está adentro de lo que en un principio era una raíz y nosotros lo transformamos en potencia para que sea más práctico. Tenemos sumas y restas, directamente es derivar por separado. Entonces, x al cuadrado, la derivada es 2x. Y esto también entre paréntesis, porque si no vamos a hacer lío. Esto vamos a ponerlo entre corchetes. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x. Esto vamos a borrarlo para no confundir. Derivada de x al cuadrado, 2x. Menos. ¿Sí? Porque hay un menos. Derivada de 3x, 3.
más porque hay un más, y después derivada de 11, como cualquier constante, la derivada va a ser 0. Ahí tenemos la derivada. La emprolijamos un poquito, le sacamos los colores para no marear y vemos qué podemos hacer, qué podemos arreglar de todo esto. Acá tenemos un 0 sumando, lo sacamos. Después, acá que tenemos un medio menos 1, directamente ponemos menos un medio. Y acá nos queda 2x menos 3 más 0. Sacamos el 0 sumando. Y hasta lo podemos agrandar un poquito. Perfecto. Ahora, esto que tenemos acá, voy a reemplazar todas las x que yo vea las voy a reemplazar por 1. Acá hay una x, lo reemplazo por 1. Acá hay otra x, la reemplazo por 1. Acá hay otra x, la reemplazo por 1. Acá hay otra x, la reemplazo por 1, pero está multiplicando, ojo. Y acá de vuelta hay otra x, la reemplazo también por 1. Y ahora sí es hacer la cuenta. Uno al cuadrado es 1, 1 más 1. Acá nos queda 10 por 2. Y acá me falta una x. Sí, los unos multiplicando no tienen mucho sentido. Igual acá nos queda 10 por 2 menos 10 por 2. Todo esto se hace 0. Vamos a ver qué pasa de este lado. 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Y acá nos queda 2 por 1 que es 2. Menos 3. Todo este corchete dijimos que nos daba 0. Toda esta cuenta nos da 9. ¿Sí? 1 menos 3 más 11 nos da 9. Esto nos da menos 1. O sea que tendríamos que hacer esa cuenta y ahí la calculadora nos debería decir cuál es el resultado de la pendiente. Bien, tenemos entonces un medio
por 9 elevado a la menos 1/2. Todo esto por menos 1. Nos da este número. Vamos a pedirle muy gentilmente que lo pase a fracción. Menos 1/6. Entonces esta pendiente, la pendiente de esta recta, nos va a dar menos 1/6. Ahora elijan entre el 8 y el 9, elijan uno y lo hacemos. Bueno, el 9C. Bueno, el 9C parecería, por lo menos a simple vista, uno de los más sencillos. Hacemos el 9C. Esto, lo mismo, ¿sí? Recordemos que a nosotros nos va a dar siempre una función y un x sub 0. En estos parecería que no nos da el x sub 0, pero nos da el punto. Como ya vimos, todo punto es primero un valor de x y después un valor de y. Entonces este va a ser el x sub 0, este va a ser el x sub 0 y este va a ser el x sub 0. Y este va a ser el f de x sub 0. Pero bueno, teniendo la f de x, que va a ser las funciones que nos dan, y el x sub 0, ya después pueden armar todo lo demás. Vamos a hacer el que pidieron, el 9C. Lo dejo ahí un segundito mientras lo copio. Así que bueno, ahora sí me pide la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Ahora como me pide la ecuación vemos que las derivadas no son tan complicadas. Así que bueno, nosotros necesitamos esas tres cosas, ¿sí? En realidad esas cuatro cosas. Necesitamos el f de x sub 0 que está en rojo, la derivada de f de x sub 0 que está en verde, el x sub 0 que lo tenemos en azul, y la b que quedó en negro, quedó sin color porque eso se despeja, ¿sí? No hay, tenemos que obtener los primeros tres y después se despeja a partir de esa ecuación, esa famosa ecuación de la recta tangente. Entonces, primero, vamos a ir en orden. Primero vamos a calcular eso que está en rojo ahí arriba, que es el f de x sub 0. ¿Cómo voy a calcular el f de x sub 0? En todos los lugares donde vea x, lo voy a reemplazar por 0. Entonces esto me va a quedar e a la 0 y acá me va a quedar 0 más 1. Seguimos reviviendo fantasmas. El exponencial elevado a la 0. ¿Sí? Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Igual cualquier duda le preguntamos a la que más sabe de todo esto. Y le pedimos e elevado a la 0. Y nos dice muy gentilmente que es igual a 1. Entonces esto me quedaría 1 dividido, y acá abajo me queda 0 más 1. Ya que estamos, hacemos 0 más 1, también nos dice que es 1. Entonces esto queda 1 dividido 1, popularmente conocido como 1.
Ahí tenemos la primera parte de la recta. A ver si la tengo acá. Genial. Entonces ya tenemos esta parte de la recta. ¿Sí? De la ecuación de la recta que me pide. Saco la calculadora porque después me olvido de sacarla. Esto ya sabemos que es igual a 1. El x sub 0. Bueno, ya sabemos que es igual a 0. Por lo que ya podríamos saber que esta ordenada al origen va a ser igual a 1, ¿sí? Porque todo esto se me va a anular y me va a quedar que b es igual a 1. Pero igual vamos a hacer los cálculos porque la gracia de todo esto es justamente derivar. Entonces vamos a sacar ahora la derivada de esto. ¿Sí? Esto sería, entonces, voy a tratar de no usar el verde. Ahora, este valor, esto podríamos ponerlo así sabemos qué es cada cosa. Hacemos la derivada de esto. ¿Sí? La derivada de un cociente tenemos que hacer. Derivada de un cociente, la primera de la segunda columna. Tenemos la derivada de la primera, e a la x. La derivada va a ser e a la x. Vamos a pintar esto. Bueno, vamos a dejarla sin color solamente para que no se mezcle qué es la f de x sub 0 y qué es la f derivada de x sub 0. ¿Sí? Igual no es muy compleja, es la derivada de la primera, e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Por la segunda sin derivar, o sea, esta que está acá abajo, sin derivar, o sea que copio y pego. Es una división, entonces menos. Ahora, la primera sin derivar, e a la x sin derivar sigue siendo e a la x, por la derivada de la segunda. La derivada de 1 más x es, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Todo esto dividido, la segunda sin derivar, o sea esto, elevado al cuadrado. Como me dice sin derivar, es x más 1. Ahí tenemos la derivada. Vamos a prolijarlo un poquito para sacar las cosas que están de más. Acá esto no se puede hacer nada, acá hay un 0 sumando. Cuando sacamos el 0 sumando nos queda un 1 multiplicando. También se va. Después no podemos hacer más nada. Entonces directamente reemplazamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos la f derivada, necesitamos la función derivada valuada en x sub 0. Entonces, x sub 0, todos los lugares donde yo vea x, lo voy a reemplazar por 0. Entonces, acá hay una x, pongo 0. Acá hay una x, pongo 0. Acá hay otra x, pongo 0. Y acá hay otra x, pongo 0.
Entonces, esto quedaría arriba quedaría e a la 0 por 1. ¿Sí? Porque 0 más 1, vamos a ponerlo igual completo. Solamente para que esto parezca más difícil, pero vemos que es lo mismo. Menos e elevado a la 0. Todo esto nos da arriba 0. O sea, todo el numerador 0. Y abajo nos queda 0 más 1 al cuadrado. Cuenta muy complicada. Vamos a pedirle a la calculadora que la haga. 0 más 1 elevado al cuadrado nos da 1. ¿Sí? Si nos hubiese dado 0, ahí sí estábamos en un problema. ¿Sí? No existe la división por 0, pero 0 dividido 1 sí existe. Por lo que acá no nos importaba el número porque ya la x iba a ser 0, el x sub 0. Esto es igual a 0. Ahora, acá se nos hizo todo 0, pero nosotros tendríamos que despejar este valor de b. Una vez que tenemos todos los datos, sabemos que este 0 multiplicando 0 por 0 me da 0, y después 0 más cualquier cosa queda la misma cualquier cosa, entonces queda que b es igual a 1. Entonces la recta me va a quedar y igual a la pendiente, que es 0, por x más 1. Esta sería la recta tangente. ¿Sí? Ese sería el resultado de la recta tangente.